Buenas noches con todos, ¿qué tal? Yo soy Víctor Acevedo y esa va a ser nuestra primera sesión de Credit Scoring avanzado. Esta sesión va a ser introductoria, a conceptos un poco básicos al inicio para poder situarnos con la teoría y poco a poco iremos entrando ya en detalle en cada uno de los temas, ¿no? A ver, con lo que quería iniciar es primero haciendo un repaso de qué es riesgo de crédito, a cuáles riesgos se enfrenta una entidad y cómo poder distinguirlos, ¿no? Para ya luego adentrarnos en el riesgo crediticio y sus variantes. Introducir nociones de capital económico, provisiones estipula Basilea y luego plasmar esto en algunos ejercicios. ¿Ok? Entonces, a ver, una entidad se enfrenta a muchos riesgos y siempre se ha enfrentado a riesgos. De hecho, en la coyuntura actual vemos que están saliendo a flote algunos riesgos que antes no eran tan comunes o que no se habían presentado simplemente a algunas entidades. Esos riesgos veremos que conllevan cierta materialización en costos para las entidades y esa materialización tiene que ser medida, se debe cuantificar. Entonces, a los riesgos a los que una entidad se enfrenta son de tres tipos. Básicamente riesgo crediticio, riesgo de mercado y lo que se denomina como otros riesgos. Los riesgos crediticios eh, tienen en común que hacen referencia a esa incapacidad de la persona para poder eh, cumplir con su promesa de pago. Los riesgos de mercado más están vinculados a volatilidad en la valoración de los activos. Y bueno, en el grupo de otros, ahí estamos agrupando, de verdad, conceptos muy diversos. En cuanto a los riesgos crediticios, tenemos el primero que, bueno, tiene el nombre de por sí crediticio, que hace referencia exactamente a aquel eh, posible escenario en el que una entidad tiene que enfrentarse a que un individuo no cumpla con su promesa de pago, ya sea que no cumple con el monto, con el plazo o que viola alguna condición del crédito, sí, sea este cual fuese el crédito. Es el riesgo crediticio. Y una característica muy notoria del riesgo crediticio es que siempre se debe, siempre se tiene que motivar por una incapacidad de pago. No se puede deber a una falta de voluntad de pago. La falta de voluntad se mide de otra forma. Con los modelos, no somos los crediticios, obviamente, pero se tratan de medir en base a fundamentos psicológicos, en el que se mide la voluntad de pago de la persona en base a preguntas, como si fuera una encuesta. Más que un score, es como una encuesta para poder medir esa sinceridad que puede dar la persona o esa voluntad a pagar. Un segundo elemento de esa familia de riesgo crediticio es ese riesgo de concentración. Aquí, este riesgo se materializa cuando las entidades, bueno, en general cualquier jugador, pero en nuestro caso, cuando una entidad financiera acumula sus activos o sus colocaciones en un segmento muy particular de clientes. Puede ser en una industria específica o puede ser en una sola región geográfica o puede ser en algunos tipos de profesiones particulares. Ese riesgo se materializa cuando se da este fenómeno, ¿no? Cuando una entidad solamente destina créditos a un perfil muy particular. Em, por ejemplo, habían cajas, bueno, no cajas, pero habían cooperativas que concentraban sus créditos en algunas actividades muy específicas como de agricultura y que estaban localizadas al norte del país, de Perú. Y
Y cuando ocurrió el fenómeno costero, el niño costero, muchas de estas cooperativas quebraron y no tuvieron la liquidez como para poder devolver el dinero ni a los ahorristas ni a los accionistas, mucho menos, ¿no? Entonces se materializó muy fuerte ese riesgo de concentración, aunque también era un giro muy especializado de estas entidades, ¿no? Así que hacía sentido que, como conocían muy bien ese rubro, se especialicen en dar créditos ahí. Pero bueno, eso conllevó que se concentre el riesgo en esa región y en esa actividad económica, y luego, bueno, pasó lo que pasó. El riesgo país. El riesgo país hace referencia a que una entidad es vulnerable a que un país extranjero fuera de donde se localiza eh, cambie regulaciones de tal manera que le impacte en la capacidad de pago de sus clientes. Por ejemplo, si Ecuador empieza a cambiar algunas políticas eh, arancelarias o de exportación, eso podría afectar la capacidad de pago de los clientes aquí en Perú de algún banco, por ejemplo, del Scotiabank, que esperan recibir pagos producto de esas importaciones. Y si es que, bueno, alguna política cambian los timings de pagos o algún término de contratos, se va a ver mermada esa capacidad de pago de las entidades, de los clientes aquí en Perú, por más que se haya hecho en otro país. Y finalmente, el riesgo sistémico hace referencia a que se puede vulnerar toda la economía de un país si es que un actor importante colapsa. Si un actor importante del sistema financiero colapsa y arrastra a todos los satélites que están alrededor de él, entonces todo el sistema económico se va a ver mermado por un solo jugador que empezó a caer. Entonces, ese efecto contagio se conoce como el riesgo sistémico, que por más que solamente es una entidad o un jugador o un cliente el que tambalea en su capacidad de pago, eso genera un efecto de contagio en todos los demás participantes y todos también empiezan a tener problemas para pago. Esto se genera cuando hay muchos vínculos entre los clientes. Por ejemplo, proveedores eh, o seguros, o son empresas que que no son competencias, sino que cooperan entre sí para poder llevar a cabo un negocio. Cuando hay muchos vínculos de esos entre los clientes, se refuerza un riesgo sistémico. Hasta este punto, hasta el que hemos barrido, ¿hay alguna pregunta? Solo en el caso de los scores psicométricos, ¿qué tanto se viene usando ese tipo de scores acá en el sistema financiero peruano? ¿Y, y qué entidades, así como Experian o no sé, Equifax, tal vez están brindando ese tipo de modelos, están vendiendo ese tipo de modelos? Ujú. De lo que yo conozco, eh, en el BCP y en el Scotia, en algunos segmentos se viene usando algunos modelos psicométricos, especialmente en la banca de pequeñas y medianas empresas. Ahí sí son algunos scores psicométricos del tipo de encuestas que finalmente redundan en un score y ese score se vincula a un score crediticio para que esos dos en conjunto terminen dando un score global del cliente. Pero principalmente es en el mundo pyme. Ujú. Una consulta. Sí. En el caso de los scores psicométricos, ¿qué dimensiones logran evaluar? Por ejemplo, si bien es cierto, con boletas o tema de facturas, ven un poco la solvencia del negocio para el caso de pymes. ¿Qué dimensiones evalúan? O sea, temas psicológicos, pero más o menos enfocados en qué, porque qué validez estadística tiene este modelo, ¿no? Si es que han tenido que escoger alguna muestra para probarlo.
Aquí, a ver, aquí estas preguntas de las que consta un score psicométrico no están tan pensadas en que tengan un fundamento sólido estadístico como si lo tienen otros modelos como los modelos crediticios, sino que más bien son una recopilación de preguntas en el sentido de, eh, usted lleva un libro contable, cuántos empleados tiene registrados, cuántos realmente tiene, es una empresa familiar, usted está esperando designarle las riendas de esta empresa a otra persona, o todavía no sabe, no tiene pensado a quién se lo puede designar, siendo propietario, ¿no? O todavía no tiene designado a quién designárselo, y maneja esto solo o tiene un pequeño directorio. Son preguntas más orientadas a ver el orden del cliente. En el caso que yo les comentaba, ¿no? De las pymes. Y eso es principalmente. Más que estar compuesta por una serie de variables y hacer un modelo ahí, es varias preguntas enfocadas a ver la madurez del negocio y la capacidad del propietario para llevar bien su negocio, ¿no? Y el orden también que tiene. Y son varias preguntas también porque no es que siempre hayan diferentes conceptos, sino es que a veces está, está presente estas preguntas que sirven para validar que las anteriores hayan sido contestadas correctamente, ¿no? Seguramente ya ustedes han visto esas preguntas en algunos exámenes, que por ejemplo les preguntan sobre si lleva algún registro contable de su negocio y luego les preguntan si es que tiene alguna métrica si es que tiene alguna forma de documentar su negocio, ¿no? Son preguntas que van hacia el mismo punto, pero con diferentes palabras. ¿Eso por qué se hace? Porque se quiere justamente ver la robustez de la respuesta, ¿no? Que no se esté de repente falseando la información, ¿no? ¿Y estos scores son estables en el tiempo? O sea, por ejemplo, si lo diseñara a inicios de año, este score psicométrico tiene una duración de 1 año, 2 años, o cuando yo cuestiono que ya no funciona. Mm. Sí, la característica de estos scores psicométricos es que justamente sean estables en el tiempo y que no cambien porque no están evaluando una situación económica en particular del cliente, no evalúan un punto del momento del cliente, sino que están evaluando al cliente como su formación como persona. No, si es que es ordenado o no lo es, si tiene un carácter previsional o no. Y y eso no es tan cambiante en el tiempo. Entonces, tranquilamente a esos scores, de lo que yo he podido ver, se le da una confianza de al menos un par de años. Ok, eso es en cuanto a riesgo crediticio. Tenemos también los riesgos de mercado que, bueno, como les comentaba, hacen referencia más al valor de los activos, ¿no? Y claramente eso se ve en el caso de trading, que es un riesgo el hecho de que los valores de esos activos empiecen a desvalorizarse, ¿no? En las inversiones que tenga el banco, porque ustedes saben que no todo el dinero que tiene, no todo el patrimonio o el dinero que recibe como depósitos el banco lo destina a colocaciones, ¿no? También los puede invertir. Y esas inversiones pueden cambiar su valor en el tiempo. Ese es el riesgo de trading. Y el riesgo de ALM, que significa el Asset Liability Management, es el posible descalce entre activos y pasivos, porque ustedes saben que el negocio de un banco es recibir dinero en forma de depósitos y luego destinar mucha parte de eso en forma de colocaciones. Pero ambos flujos tienen ah, características muy diferentes. El flujo de los depósitos está hecho por parte de personas que pueden retirar su dinero cuando lo deseen. Bueno, ustedes saben igual que hay estas cuentas de ahorro por plazo y que se espera que el cliente sí pues mantenga su dinero por mucho tiempo, pero de todas maneras lo puede retirar cuando él lo necesite, porque al fin y al cabo es el dinero del depositante, del ahorrista. Así que
La parte del flujo de los depósitos tiene esa característica de que puede ser muy volátil y su tiempo de vida puede ser muy corto. En cambio, en el caso de las colocaciones, ahí sí hay contratos ya establecidos en el que se espera que la moderación sea la, la prevista en el contrato. ¿Se puede preparar los préstamos? Sí, se puede hacer eso, pero la diferencia o la acotación de tiempo que se puede ocurrir a razón de los prepagos no es comparable con lo que pasa en el lado de las colocaciones, de los depósitos, ¿no? Donde sí hay dinero, se puede retirar cuando un cliente lo desee. Y puede ser todo, la mitad o un poquito, y cuando lo quiera. Entonces ahí en la primera parte hay mucha incertidumbre sobre lo que se va a retirar y cuándo va a ser. En cambio hay poca incertidumbre sobre la parte de las colocaciones. Ahí se sabe cuánto se ha colocado y cuándo se espera recuperar eso. Entonces esa diferencia de características puede generar un descalce en la parte de los de pasivos contra activos, y eso es lo que genera el problema de hacer el ALM. Y una segunda razón es que ustedes saben que hay un costo un costo para el banco que genera el hecho de recibir estos depósitos, ¿no? La tasa de interés pasiva que paga el banco. Y por otra parte, hay un beneficio que es la tasa de interés activa que el banco cobra por los préstamos. Y la tasa que el banco paga por los depósitos se debe establecer en función de la competencia en el mercado para que el banco sea atractivo como como un lugar donde ahorrar. Así que su curva de tasas en el tiempo puede ir cambiando y puede cambiar en direcciones no acordes con las que paga con los que cobra en la parte de los depósitos. Entonces, mientras que en la parte de los ahorros, de repente para ser más competitivo, necesita pagar tasas más altas, ¿ok? Para el banco es un pasivo pagar tasas altas para depósitos. Mientras ocurre eso, también podría ocurrir que el banco quiere penetrar más en el mercado, ser más competitivo, y ahí lo que debe hacer es bajar las tasas. Entonces, eh, por un lado, aumentan los costos de, de lo que está pagando por depósitos, y por otro lado, baja el ingreso en cuanto a lo que cobra por depositar, por colocar, perdón. Entonces, ese descalce también se presenta en el ALM. Finalmente, hay una última familia de riesgos que, como les mencioné, son de todo tipo y los hemos agrupado acá como otros. Está el riesgo operacional, que hace siempre, como ya sabemos, hace referencia a esto de los procesos que son inadecuados o que Profesor, generan... buenas noches. Tengo una pregunta acerca del ALM. ¿El único riesgo es el descalce de las tasas? O sea, el descalce emite un diferencial y este diferencial es lo que yo tomo como riesgo. Sí, o sea, pueden haber varias razones. El de la tasa es el principal, pero también, como les comentaba, también hay el problema de la maduración, ¿no? O sea, el plazo que hay que respetar de los depositantes y las colocaciones, que puede variar, ¿no? O sea, yo puedo recibir dinero por un plazo de un año, porque así es la cuenta por plazo que eligió ese cliente, de un año, y ese dinero usarlo como una colocación en un crédito también a un año. Entonces, seguramente que ese crédito a un año se va a pagar en un año, pero el depositante puede retirar su dinero si quiere a los 6 meses. Ok, Eso también genera un descalce, pero no de tasas, ¿no? Sino de maduración. claro, uno tiene un tiempo más largo que el otro y ese otro vacío tú lo tienes que llenar con otra colocación, ¿no? Si es que se te descalza o de repente lo arreglas tan bien que termina siendo equilibrado. Ujú. Ok, perfecto, muchas gracias. Entonces, y el siguiente riesgo es el de liquidez. En este caso, estamos frente a un escenario en el que la entidad se le complica cumplir la promesa de,
se le complica devolver dinero a los ahorristas, porque simplemente no tiene la liquidez necesaria como para poder cubrir todas las demandas de dinero que nacen de los depositantes. Y no significa que el banco no tenga el patrimonio para poder cubrir sus necesidades, sino que el dinero en físico, el cash, no lo tiene. Ese es un problema de liquidez, que el dinero que piden los depositantes, al banco se le complica dárselos. Que de repente no está en forma de dinero, no está en forma de colocaciones, en forma de colocaciones. Pero no le puedes exigir a los deudores que paguen la deuda, porque no es así como se estableció el contrato, ¿no? Eso tiene un tiempo establecido y, y sus deudas seguirán convirtiendo en dinero, pero no al instante que el banco de repente necesita para poder cubrir las demandas de dinero de los depositantes, de los ahorristas. Entonces, si estamos en esta situación, estamos en un caso de problema de liquidez, donde el banco necesita el cash, pero no lo tiene. Pero no es que no pueda generar cash, porque tiene patrimonio, pero no tiene la liquidez en ese momento. Y finalmente, el riesgo reputacional. Y bueno, es bastante sabido que las entidades bancarias están en un giro de negocio bastante criticado por las tasas que cobran. De repente a veces se siente que son tasas muy onerosas, o porque los mecanismos de atención no son los más adecuados, o porque demoran en atender los reclamos. Sabemos que eso ocurre con las entidades, en general peruanas y a nivel mundial, entonces siempre están expuestas a un riesgo reputacional bastante elevado. Ese riesgo reputacional no solamente se puede deber a un maltrato con los clientes directamente, sino que también se puede deber a algunos manejos inapropiados por parte de sus funcionarios. O, bueno, un funcionario, me refiero a cualquier colaborador del banco. Y entonces, un mal manejo, por ejemplo, puede desencadenar fácilmente desquebrajar la imagen de la entidad, una apertura a este riesgo reputacional de forma muy fácil porque solamente un funcionario o un colaborador hizo algo que no está bien visto al ojo de la sociedad. Esos son los riesgos que quería comentarles antes de enfocarnos en el riesgo crediticio. Bueno, aquí yo quería mostrarles rápidamente nada más. Luego vamos a ver igual más detalle la parte del default. Pero quería comentarles que en el sistema financiero peruano se tienen establecidos ciertos parámetros para poder definir la calidad crediticia de los clientes. En función del tipo de crédito, se definen, por ejemplo, corporativos, grandes empresas, medianas y medianas empresas. Luego están pequeñas y microempresas, consumo y finalmente hipotecarios. Y cada uno de estos grupos tienen ciertas casuísticas que los pueden definir a los clientes como un cliente normal, CPP, deficiente de uso o pérdida. ¿Qué son estas marcas de normal, CPP, deficiente de uso o pérdida? Son clasificaciones que reciben los clientes en función de la cantidad de garantías que pueden tener o también los tratos que registran en algunos créditos. Los cortes de días de atraso varían por tipo de crédito y también obviamente varían por clasificación. El caso más común es el de los consumos, donde ahí el punto de corte es 8 días para que se establezca que el cliente es normal. Entonces, uno recibe una clasificación normal si es que en sus créditos tiene una clasificación no mayor a 8 días de atraso. Hasta 8 días se puede atrasar y se mantiene con una clasificación normal. Luego puedes jugar entre 8 y 30 y tu clasificación se va a mantener en un cliente potencialmente con problemas potenciales, CPP. 30 y 60 para que seas calificado como deficiente, de 60 a 120 para que seas calificado como dudoso, y ahí ya normalmente ya eres marcado como default en el modelamiento. Y por último, pérdida, más de 120 días, donde tu crédito ya se provisiona al 100% y se ve que casi ahí no hay no hay probabilidades muy altas de que retrocedas y que te recuperes, ¿no? De que pagues los créditos. Si ya te has atrasado 120 días,
seguramente no vas a pagar el crédito. Ya, eso lo vamos a tocar más tarde, pero quería aquí poner en colación estas definiciones de atraso porque es donde vamos a empezar a entrar, la parte de riesgo crediticio. A ver, oye, por ejemplo, Ever, me puedes comentar en el caso número 1 qué riesgo estamos enfrentando? Riesgo de concentración. ¿Y por qué sería? Ahí, bueno, esa empresa tiene el 55% de sus créditos en minería. Ujú. Marco, en el caso del segundo, del Banco ABC, con un pagaré, ¿qué caso sería de riesgo? Crediticio. Ah, operativo. Sí. ¿Sabes por qué operativo? No. Mira, es un problema operativo porque el quid del asunto está acá en las firmas. No es crediticio porque no es que haya una incapacidad de pago, sino que hay un problema ahí con las firmas que no están coincidiendo con un aplicativo que también registra las firmas. Entonces es un proceso que está impidiendo el desembolso. Claro, porque tiene que firmar, se tiene que firmar el pagaré y no se ha firmado Ajá. por un problema la misma operación. Ok, gracias. Por favor, Jesús, Esteban, ¿nos puedes comentar el caso 3? ¿A qué riesgo se refiere? Buenas noches, profesor. Es reputacional. En efecto. Ya, Marco, por favor, ¿nos puedes comentar el caso 4? Es un riesgo de mercado. Así es. Sí. Sí, porque ahí está la volatilidad de los activos eh, que costan las acciones, ¿no? Jesús Hurtado Torres, ¿no puedes comentar el caso 5 a qué se debe? A qué riesgo corresponde? Riesgo crediticio. ¿Verdad? Es sistémico porque acá se hace referencia a que hay un ente muy influyente que tiene problemas, ¿no? Y sabemos que es influyente porque eso desencadena problemas en otros bancos, que como dicen, ¿no? Porque eso hizo que dicho banco ya no pueda otorgar financiamiento a otros bancos más pequeños, ¿no? Eso está reflejando que este banco que no puede recibir financiamiento afecta a muchos otros pequeñitos. Liz García, ¿no puedes comentar el caso 6? ¿A qué riesgo se refiere? Buenas noches. ¿Es riesgo de mercado? Es país porque, sí, país porque aquí el problema se origina por unas políticas que están ocurriendo en Ecuador. Y por más que el banco a veces no está en Ecuador, se ve influenciado por sus políticas, porque tiene vínculos con empresas ecuatorianas. Y finalmente, caso 7, por favor, Piero Conilla. Riesgo de Asset Liability Management, porque en el enunciado dice que tiene problemas de flujo por el incremento de la tasa de fondeo. Sí, justo lo que comentábamos, ¿no? Que la curva de tasas se puede desplazar en una forma, en una dirección diferente a la que se puede desplazar la curva de tasas en la parte de los depósitos, ¿no? Ok. En este punto es importante entrar y diferenciar dos conceptos claves: el capital y el de provisiones. Conceptualmente, el capital va a ser aquel monto que destinemos para coberturar un tipo de pérdidas diferentes al que están destinadas las provisiones. ¿Para qué tipo de pérdidas están destinadas las provisiones? Para las pérdidas que son esperadas, para las pérdidas que el banco sabe que van a poder ocurrir. Y el banco es consciente que no todos los clientes van a poder pagar los créditos y ya presupuesta un porcentaje de pérdida, eh, que obviamente es diferente por cada banca, por cada entidad, pero saben todas las entidades que va a haber un porcentaje que no van a poder pagar sus créditos. Esas pérdidas son esperadas, se sabe que pueden ocurrir. Así que no es algo anormal y para eso se construyen las provisiones.
Las provisiones están pensadas en coberturar justamente las pérdidas que pueden ocurrir. En cambio, el capital es aquella porción del patrimonio que está destinado a coberturar la pérdida no esperada. O sea, no se espera que ocurra como alta probabilidad, pero si ocurre, podría desencadenar una quiebra de la entidad. Y como una quiebra de una entidad financiera hace tambalear a todo el sistema financiero y claramente afecta a la economía, también se desea coberturarse ante esa posibilidad. Pero esa cobertura proviene de un capital económico, no de provisiones. A ver, voy a querer ejemplificar con este gráfico lo que acabo de mencionar. Acá tenemos varios periodos de cuáles han venido siendo las pérdidas de una entidad. Y bueno, se sabe que en promedio una entidad va a perder más o menos, esta entidad al menos va a perder aproximadamente 7 millones de dólares. Eso va a constituir una pérdida esperada, que conocemos como PE. Pero también hay algunos eventos muy poco probables, muy poco frecuentes, pero que pueden ocurrir, que constituyen una pérdida no esperada. PNE. La pérdida esperada, como les mencionaba, se cobertura con provisiones. Entonces, provisiones va a ser aquel gasto contable que esté pensado en cubrir estas pérdidas esperadas. Y capital económico más bien está pensado como aquel monto pensado en cubrir esos eventos poco probables, pero si ocurren, podrían derivar en una quiebra económica de la entidad. Así que para que no quiebre la entidad, se cobertura con capital económico. Claro, aún puede ocurrir alguna pérdida por encima de esta pérdida inesperada que sí desencadena una quiebra, pero ya es tan poco probable que ya no se cobertura ni siquiera con capital económico. Entonces, la suma de provisiones en capital económico no piensa coberturar al 100% todas las posibles pérdidas, al 100% todos los escenarios, sino que hasta un 99 algo % de todas las pérdidas. ¿Ok? De todo ese histograma de pérdidas, una parte se cobertura con provisiones y otra parte se cobertura con capital económico. ¿Cuál cobertura de las provisiones? Las que son esperadas, las que comúnmente ocurren, y las no esperadas con capital económico. Ok, ¿y esto por qué se da? Porque finalmente el dinero con el que un banco hace las colocaciones no es en su mayoría el patrimonio de la entidad, sino que es proveniente de los depósitos, de los ahorristas. Es dinero que la gente ha ido ahorrando a lo largo de su vida para poder tener un futuro menos incierto, donde puedan costar alguna jubilación que ellos esperan y tener un futuro ya más previsional. Entonces, como ese dinero no es del banco, sino que es fruto de los ahorros de toda una vida de las personas, alguien debe garantizar que ese dinero no se pierda y que el banco solo tenga como si fuera un seguro, como si fuera un refugio de ese dinero, pero que el riesgo de que se pierda sea ínfimo. Por eso se generan estas coberturas de provisiones y de capital, porque ante cualquier problema con el negocio del banco, que eso no repercuta como desaparición del dinero de los ahorristas. Claramente esto no está incentivado por los propios bancos, porque a ellos no les conviene tener provisiones ni capital económico, sino que está incentivado por algunos reguladores. Y cómo los reguladores se han puesto de acuerdo para que tener estas normativas, por lo que se venía estipulando en Basilea. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Solo quería que tengan en mente estos conceptos de qué es provisión, qué es capital económico y en qué se diferencian. Ambos buscan coberturar pérdidas, pero de diferente tipo. Unas de las normales, de las que siempre ocurren, las esperadas, y el otro de las pérdidas que podrían ocurrir, no son comunes, pero si es que ocurriesen, tranquilamente podrían llevar a la quiebra de un banco.
Una consulta, ¿esa línea verde que trazas lo determina el regulador o el mismo banco? Sí, ese umbral que tú determinas cuándo es pérdida esperada y cuándo no lo es. Ajá, es una buena pregunta. Y eso va a estar determinado por si es que el banco sea regido por modelo estándar o por modelos avanzados, que lo vamos a ver más adelante. Pero ese umbral lo va a definir o los propios modelos de la entidad, los modelos in-house, o lo que estipule el regulador. Depende a qué se quiera acoger. Que justamente lo vamos a ver después de esto.